Muy amados hermanos en Cristo y amigos que nos escuchan, es un gusto de saludarlos a la distancia y permitirme por este medio fortalecer los lazos espirituales en el conocimiento de la palabra de Dios, especialmente en estos momentos complejos que estamos experimentando, no solamente en nuestro país, sino en gran parte del mundo en general. Que el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de ustedes. Lo desea el pastor John. En esta oportunidad hablaremos del tema Un llamado con advertencia. La lectura bíblica se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 33 del 1 al 6 y dice: Jehová dijo a Moisés: anda, sube aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra del cual juré a Abraham, Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, y al jubeseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate, pues, ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte de Horeb. Introducción al tema Un llamado con advertencia. Hemos mencionado en el estudio anterior del celo de Moisés con el fin de restaurar al pueblo de Israel, separando en dos grupos: los que temían a Dios y los que persistían en su idolatría. Los últimos fueron muertos en la cantidad de 3.000 hombres bajo la espada de los levitas. Fue un rescate de los arrepentidos, pero con el virus del pecado de idolatría o del becerro de oro en su carne, demostrando un arrepentimiento en la extinción de todos los persistentes en sedición, incluyendo familiares y amigos. Esta actitud marcaría la nueva postura de Dios con ellos, de modo que la demostración de amor por los levitas no alcanzaría el perdón absoluto, sino como borrón y cuenta nueva. Sí o sí vendría la disciplina o castigo por haberse pervertido en extremo, permitiendo solo separar los hijos de Leví, para representar más adelante a la nación de Israel en el sacerdocio de Jehová, porque fueron capaces de revertirse a Dios con devoción. Léase en San Mateo 10:34, que dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Una realidad manifestada en los levitas compungidos, disponiendo su voluntad al llamado de servicio espiritual de Dios, en especial en su nación, proceso que permitía vivir en purificación, dando buen testimonio ante las naciones próximas y paganas que lo rodeaban, en un remanente, dando un paso más a la obediencia de su verdadero Dios. Los atributos de Jehová son de dar a conocer los sucesos o acontecimientos por adelantado con respecto a las personas, como es el caso de los levitas, logrando la nueva relación con Dios, pero a través de un intermediario escogido por Dios mismo, avecinando el nuevo nacimiento sacerdotal con las decisiones de sus propias conciencias, pero nunca por méritos personales, sino a través de la futura expiación que le esperaba en la sangre del Cordero inmolado, logrando la verdadera liberación para su propio espíritu, permitiendo caminar en su nuevo preludio de confesión y arrepentimiento, un proceso de reconciliación que exigía obedecer solamente a su Redentor o Salvador, entregando su espíritu, alma y cuerpo a un nuevo camino en la dirección de Dios,
Efectivamente, Moisés era el mediador que los guiaría. Para ello tendría que ser obediente para demostrar su fe o su creencia verdadera, manifestando su fe genuina o parcial, como lo dice Pablo a los Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Moisés nuevamente sube con ansia al monte de Sinaí como un mediador o conciliador de su hermano en búsqueda de aplacar la ira del pecado de idolatría. Mientras escalaba el monte de Sinaí, meditaba de las veces que participó en forma directa con la presencia de Jehová, como lo fue Abraham en la destrucción de Sodoma y Gomorra, momento que el escogido de Dios tendría que asumir la tremenda responsabilidad de apelar el virus de la incredulidad. Para ello prolonga la ruta empinada y rocosa todo este sacrificio en la intención de conciliador, y en la omnisciencia de Jehová sabía desde ya la intención de este buen servidor. Exponía su vida. Mientras este servidor subía, el corazón de Dios daba la demostración de preocupación por la fe, la devoción y sacrificio, un amor desinteresado, llevando a cuesta la cruz cargada del pecado idolátrico del pueblo y a abogar por ello, como lo afianzó y purificó Cristo, el mediador, por excelencia. Léase en Hebreos 7:25 que dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ello. Mientras tanto, el pueblo no podía comprender cómo su guía espiritual los defendía con tanta intensidad solamente por buscar el perdón inmerecido, quedando consternado por su amor incondicional. Así llegó a la cima, donde Jehová apareció en su forma espiritual o sobrenatural, como en el monte de la transfiguración, y lo hizo una vez más como un amigo. Era el momento de plantear lo negativo del caso y evitar la destrucción de su pueblo, solicitando condonación. Para Dios era prácticamente un golpe de desaliento la postura de la ingratitud del pueblo israelita por el tóxico del becerro de oro. Obviamente, la decisión de Dios no estaba en caducar el propósito de liberarlos de Egipto. Creo que el corazón de Dios distaba de la decisión de abandonarlos, porque había una promesa que cumplir con estos 1700 judíos. La promesa dada a Abraham, Isaac y a Jacob, por tanto, había que afrontar esta realidad. Y este mediador intercede como una pincelada de la figura de Cristo, exponiendo su propia vida para condenación, con tal de dejar libre a aquellos que había demostrado arrepentimiento y sumisión. La envergadura del amor de este escogido sobresale en la historia del Antiguo Testamento. La opción sería el arrepentimiento con disciplina, dejando una estela de la nueva esperanza en la encarnación del Hijo de Dios, Jesucristo, llevando en la cruz los pecados actuales y anteriores de los hombres que se arrepintieron, evitando no ser borrados en el libro de la vida. Ahora emprenderemos el tema denominado Un llamado con advertencia. Para nuestros amados que sintonizan este estudio de sanas lecciones bíblicas con la intención de fortalecer al nuevo discípulo de Cristo, evitando que se deslice a las diferentes interpretaciones que difieren de Cristo. Para ello sugiero escuchar solamente la voz de Dios por medio de la Biblia Reina Valera. También os dejaré algunas referencias bíblicas para el estudio progresivo del peldaño a peldaño, logrando motivar al estudio escritural y puedan disfrutar del aceite de la unción, profundizando la escritura
con la ayuda del Espíritu Santo, junto a su amigo o familia que puedan reunirse. Primer peldaño, y lo llamaremos guiado por un representante de Dios, el ángel de Jehová. Ubicado en Éxodo capítulo 33, versículos del 1 al 3, y que dice: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré, yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Moisés, en el monte de Sinaí, estaba en sección de conversación con Dios. Y para Jehová el pecado fue una punzada al corazón por la traición de idolatría, agregándose la ingratitud y de lealtad del pueblo israelita. Aún más se percibía el olor tóxico del becerro de oro, sumándose en el inicio del proyecto o diseño del tabernáculo, de los mobiliarios más todo los utensilios, todo en un lapso de 40 días. El pueblo se corrompió, creando y construyendo una figura para adorarlo como ídolo, desprendiéndose la mayor parte de su riqueza hasta formar el becerro de oro, quebrantando de un solo golpe los primeros 4 mandamientos de la ley. El Creador debió silenciar la conversación por momentos de tristeza. Sus corazones escurrían lágrimas como gota de sangre, optando de evitar el abandono, contestando al mediador en segunda persona, recordando el tiempo y los milagros evidentes para sacarlo de la esclavitud de Egipto. Sin embargo, la marcha tendría que iniciarse solamente por el pacto dado a Abraham, Isaac y Jacob, como lo dice en Génesis capítulo 15, versículo 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Así fue. Moisés seguiría con el pueblo, pero sin la presencia en forma directa de su gran rescatador frente al pueblo. De ese momento debería afrontar una nueva solución con un intermediario, adaptándose este mediador a la nueva continuación de peregrinación por el hecho que su Redentor Santo no podía mantener una amistad directa con los hombres seminegros o creyentes que estaban infectados con el virus de la traición y de lealtad, borrándolos del libro de la vida, expresión que se usa por primera vez en la Biblia, indicando que el rescate o salvación no se transaría jamás por ningún motivo. En el libro estaban escritos los nombres como Abraham, Isaac y Jacob, uno de los colaboradores justos delante de Dios, como lo fue también Pablo, y su escrito manifestado en Filipenses capítulo 4, versículo 3, que dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. En cambio, ser borrado del libro significaba que el pueblo estaba destinado a morir para siempre. Léase en Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. De manera que Moisés, el escogido, era el único que podía asumir la tremenda responsabilidad de conducir al pueblo israelita, porque era el sacerdote escogido que cumplía el requisito de obediencia y purificación, además de ser una figura de Cristo. De hecho, su petición quedó condicionada también a ser guiado por un representante de la esfera o del reino celestial. Desde allí comienza
la travesía del peregrino en arrepentimiento más la disciplina por el juicio a la idolatría, proyectando un puente a la nueva esperanza de aquel que reemplazaría a la persona del ángel de Jehová. Nos referimos al Hijo de Dios, Jesucristo, que llevaría el peso del pecado en la cruz de todos los hombres y dejando absuelto de muerte eterna a todo aquel que en él creyese de corazón en confesión y arrepentimiento, para no ser borrado en el libro de la vida. Moisés, el sacerdote escogido, regresa a guiar a su pueblo de Israel, pero antes de marchar le llega la plaga como castigo durante varios meses a través de la sentencia de Jehová. Luego emprendería a la victoria que tendría no directamente con Dios por causa de su pecado de idolatría y testarudez, sino a través de su representante o sustituto, el ángel de Yahweh, quien daría triunfo o conquista en tierra de Canaán. Dejaré algunas referencias. Génesis 24:7, Josué 24:11, Salmo 78:8, Hechos 7:51 y Gálatas 3 del 15 al 17. Segundo peldaño, y lo llamaremos Israel, limitado por su terquedad. Ubicado en Éxodo capítulo 33, versículos 4 al 5, y dice: Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron de luto, y ninguno se puso su atavío, porque Jehová había dicho a Moisés: Di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate, pues, ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Moisés, el sacerdote escogido, cumple en entregar el resultado de la resolución. Le hace en Éxodo 32:33 y dice: Y Jehová respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. El hecho de no cumplir los 4 mandamientos del Decálogo trajo como consecuencia la sentencia de abandono y continuar con un sustituto, además de quitarlo inmediatamente del libro de la vida. Por la omnisciencia de Dios, adelantando el comportamiento innato de los hombres semi-oscuros infectados por el virus de la incredulidad en estos últimos tiempos. Como en este siglo, reapareciendo un brote o sistema idolátrico, metódico e encubierto, adosado al sistema globalista sistemático que producirá un quiebre económico mundial deliberadamente para luego emprender a la adoración o veneración de aquel que solucionará por un tiempo el problema económico. Idem al becerro de oro, un ídolo opuesto al Creador, que será la imagen del mismo diablo Satanás, y logrará concientizar o engañar a muchos en estos días, como lo fue en el pueblo de Israel, solo por un representante que se corrompió, como lo fue lamentablemente a Aarón. El pueblo estaba siendo juzgado por sus acciones. Léase en Eclesiastés 12:14 y dice: Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y como en los tiempos de Moisés, Jehová decidió enviar un representante de esta forma, llegará el momento que Cristo juzgará también a esta humanidad, sacando de las tinieblas a la luz aún lo más horrendo que ha cometido el hombre con la misma creación de Dios. Nada quedará encubierto, porque Jehová sabe todo lo que hacemos, y la única forma que Dios perdone
o sea, el individuo borrado, es arrepentido y aceptar a Cristo como Señor. De ese momento de confesión no serán recordadas sus faltas, como lo dice Ezequiel 18:27. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. De modo que el pueblo de Israel estaba experimentando un tiempo angustioso de reflexión por sus pecados cometidos, quedando la única posición de eximirse momentáneamente en obedecer a las nuevas instrucciones de Dios, como lo dice Isaías 43, versículo 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. La finalidad o el propósito de Dios en esta nueva postura era que el pueblo en general sea sacerdote. Hasta en estos tiempos, consciente que cada cierto periodo renacería este virus patógeno de la idolatría, alejando o limitando al creyente del servicio del Creador y perder el sacerdocio. La necesidad de humillación, por tanto, era necesaria para alcanzar el favor o misericordia de Dios y así alejarse de la terquedad del hombre carnal. Por tanto, los lazos de comunión con el nuevo representante angelical permitirían reconocer a su verdadero hacedor, trayendo un caos emocional o sufrimiento en el alma con el fin de lograr una humillación total. En estos tiempos, este espíritu de arrogancia solo puede quebrantarse con perder la fuente de trabajo o llegar a un estado de enfermedad incurable para llegar a ser humilde. Estos ejemplos son uno de los tantos casos que se dan en la vida. Por tanto, la humillación sería el único medio de reconciliación como un niño frente a su padre, logrando restablecer en obediencia a Dios, ingresando al plan del sacerdocio honorable. Amigo, ¿cuántas veces la terquedad nos ha limitado con la amistad y el llamado de Dios? No espere que la humillación venga por el sufrimiento, sino obedezca pronto a su llamado, reconociendo que debemos solamente de adorar a Dios sobre todas las cosas. Sugiero confesar sus pecados hoy e iniciar un arrepentimiento genuino, logrando ser inscrito hoy en el libro de la vida. Paso a ser un escogido con fin sacerdotal. Dejo a usted alguna referencia. Isaías 44, del 9 al 10, Nehemías 9.18, Hechos 17.29, Romanos 1.21 al 23 y en 1 Corintios 5.8. Tercer peldaño, y lo llamaremos arrepentimiento por juicio eminente, ubicado en Éxodo capítulo 33, versículo 6, y dice: Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. La sedición de los incrédulos permitió llevar a los incautos a una muerte segura, con el hecho de haber levantado un becerro de oro y adorarlo. Por tanto, Dios como soberano y santo se alejó inmediatamente de la presencia directa de los hombres, solicitando al pueblo por medio del mediador Moisés terreno la sumisión de quitarse sus atavíos como joyas y vestimenta apreciada, recordando la fiesta carnal que habían celebrado, siendo el ícono de confesión y arrepentimiento
dando la opción de suavizar la ira de Jehová por el culto idolátrico, malestar que lo venía soportando desde la salida del imperio egipcio, y en esta ocasión no permitiría que avanzaran a las nuevas regiones o territorios donde se encontrarían con nuevos dioses paganos. Por tanto, la plaga enviada fue la disciplina como medicina para revertir su conciencia a un nuevo despertar, logrando evitar caer nuevamente a estos cultos paganos que se enfrentarían. Por tanto, los nuevos sacerdotes desde Moisés deberían ser creyentes maduros que dispusieran con sus conductas la efectividad de la existencia y honra del único Dios verdadero, dejando en exterminio a toda creencia idolátrica o de dioses o creencias ficticias, además de caducar todo tipo de adornos humanos que implícitamente ayudó a desarrollar la culminación de un culto de adoración, condenando al creyente inmaduro nuevamente a lo sensual o erótico o carnal, manchando así la purificación de su alma. Léase en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, y que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Qué importante es ceder de nuestra propia terquedad, logrando el favor de Dios y evitar caer en el camino de la mula, porque la tosudez es inamovible en su proceder. Efectivamente, en este pasaje, Dios estaba enseñándoles cómo deberían conducirse para alcanzar el plan sacerdotal y fortalecer sus corazones que estaban en aflicción, como un esclavo en la carne y en el espíritu. Por tanto, la terquedad en un creyente sin entendimiento solo puede frenarse con la disciplina o reprendiéndolo. Amigo que escucha usted este mensaje, ¿se ha comportado como una mula? ¿Ha hecho prevalecer su argumento más que la enseñanza de Dios? Leas en Salmos 32, 8 y que dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dejaré algunas referencias para su estudio. Isaías 55, 7, Ezequiel 18, 21, Joel 2, 12, Hechos 3, 19, 17.30, 19.26. Hemos llegado al cuarto peldaño de la conclusión. ¿Qué diremos de la conversación de Moisés con Jehová en el monte de Sinaí? Pues bien, el tema radicaba plenamente del corazón soberbio del hombre en general y de la deslealtad manifestada producto del becerro de oro, la idolatría, llegando al extremo de adorarlo como ídolo. Fueron momentos tensos y de tristeza, dando la única salida mediante un intermediario
celestial, un ángel que estaría conduciendo directamente al pueblo obstinado por el intermedio del mediador Moisés terrenal, el sacerdote escogido de Dios, además de mantener en pie el pacto abrahámico rumbo a la tierra de Canaán. El ángel de Jehová sería el intermediario, tipo mensajero celestial o un ser sobrenatural, y Moisés, el intermediario terrenal, ambos con el fin de cumplir los propósitos de restauración del hombre pecador. Debo manifestar que este ángel de Jehová o del Señor, Yeshua o Jesús, es en esencia uno con Dios, en la misma deidad, a intervenir en su nueva apariencia o servicio de rendir como servidor. Por tanto, es uno de las tres personas de la divinidad celestial y eterna. Es cosa de meditar en Génesis capítulo 16, versículo 11 al 13, y que dice: Además le dijo el ángel de Jehová: He aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, con ella hablaba: Tú eres Dios que ve, porque dijo: No he visto también aquí al que me ve. Para mayor claridad, en Éxodo leeremos el capítulo 3, versículos 14 y 15, que manifiesta en su totalidad la existencia de la divinidad. Léase en especialmente del 14 al 15. Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: Así dirá a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Nuestro Dios, conocido como Jehová, y es verdaderamente su nombre el Yahweh, con una personalidad absoluta y autoexistente que se reveló a su creación del tiempo de Adán y Eva. Es el mismo de ayer y por los siglos. Es el principio y el fin, el alfa y el omega. Desde la eternidad es el omnipresente, el Dios de los que abren su corazón para obedecerlo y con el deseo de volver a la eternidad inmutable. Para ir terminando este espacio, diré que la palabra yo soy significa, en pocas palabras, para resumir, que estará con los creyentes verdaderos todo el tiempo, siempre, de modo que este pasaje leído como Yahvé está manifestando a sus fieles verdaderos como Moisés, que será su Dios de pacto o de alianza. Por ende, lo vemos enviando en este episodio al ángel Yahweh, haciendo un nuevo trato o acuerdo de salvación. El Dios de la gracia, que también se manifestó a Abraham y a los profetas. Léase en Jueces capítulo 2, versículo 1, que dice: El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: Yo os saqué de Egipto.
y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Amigo, ¿es usted un sacerdote de Dios? ¿A qué tipo de Dios está sirviendo usted? ¿Al Dios que tiene esposa en el planeta Cobol? ¿Al Dios Jehová y no a Jesucristo? Sabiendo que Jehová significa Señor, el mismo que murió en la cruz por amor a usted. No olvidemos que el sacrificio en el altar del holocausto, en el tabernáculo, era una figura de Cristo, es decir, el mismo ángel de Jehová que conduciría a su pueblo para la Canaán celestial. La única forma de ser el pueblo escogido por Dios es a través de Cristo, pero deben buscar la santidad para enfrentar el pensamiento pecaminoso del impío o del hombre oscuro que vive en medio social buscando su propia comodidad, alejado del Espíritu Santo. Por tanto, recomiendo a usted que sea obediente. Lea la Escritura como buen predicador y manténgase en oración con Dios. Amigo, ¿cuántas veces la terquedad nos limita con la amistad y el llamado de Dios? No espere que la humillación venga por el sufrimiento, sino obedezca pronto a su llamado, reconociendo que debemos solamente adorar a Dios sobre todas las cosas. Sugiero confesar sus pecados hoy e iniciar un arrepentimiento genuino, logrando ser inscrito hoy en el libro de la vida. Paso a ser un escogido con fin sacerdotal. La Biblia no muestra a Moisés como un escogido de Dios en obediencia y purificación del alma, que no permitió que el virus de la pandemia idolátrica silenciosa entrara a su corazón, pero lamentablemente fue trasladándose de generación en generación, de modo que el juicio de Dios sobre el pueblo de Israel estaba en aquellos tiempos muy bien establecido. Lástima que estos antepasados no pudieron percibir la omnisciencia del Dios Todopoderoso en sus designios. Es cosa de evaluar la vivencia del Hijo de Dios Jesucristo cuando sanó a un hombre de mano seca. Los mismos hijos de los padres judíos, los fariseos, endurecieron el corazón afligiendo y provocando a ira al Mesías. Y a todos los hombres que son creyentes verdaderos, que viven consagrados para Dios, son provocados a ira, porque los impíos u hombres oscuros rechazaban los buenos actos de sanidad, o el mensaje de restauración o de salvación. Y en el tiempo de Pablo se vuelve a recalcar el mismo virus de la tosudez cuando predicó en Corintio durante 3 meses. Aún con este lapso de tiempo, los que estaban reunidos en la sinagoga endurecieron sus corazones por el virus de la incredulidad. Léase en Romanos 2:5 que dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Amigo, escape de la terquedad. Déjese disciplinar
por su guía espiritual, alcanzará rescatar su alma de la rebelión y evitar ser borrado del libro de la vida y ser juzgado para condenación perpetua. Me despido de ustedes agradeciendo a aquellos que están orando por este ministerio, discípulo de Cristo, que permite germinar la semilla de la fe de Jesús en sus corazones y a su vez entender el tema un llamado con advertencia. Si hasta hoy no ha abierto, amigo, su corazón a Jesús, esta es la ocasión para usted. Solo basta rendir su mente y voluntad a quien entregó su vida en la cruz por amor a su restauración espiritual. Confiese hoy sus pecados y comience a buscar su presencia 3 veces al día. Luego busque la Biblia y comience a leerla desde los primeros evangelios, y en corto tiempo su alma se llenará de gozo y de buenos pensamientos, librándolo de caer en falsa adoración. Mi deseo es que a través de este medio conozca a Jesucristo, para comenzar con un nuevo camino de la verdad. Se despide y hasta un próximo estudio de la Palabra de Dios, el Pastor John. Amados en el Señor, tengan un lindo día caminando con Dios. Si usted ha considerado este estudio, no olvide suscribirse a este canal, aportar con su comentario y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos contenidos.